noches. Good evening. Por favor, abran sus Biblias al Salmo 2. Please turn to Psalm 2. Por favor, traten de enfocarse en solamente una persona. Just focus on one voice, please, so you can understand better. Creo que mucho fila. Dos anuncios. Two announcements. Joey, can you fix the feedback? I think we need to turn off this one. Ok. Si necesitas una Biblia, If you need a Bible, Willy o Gustavo te pueden conseguir una. Willie or Gustavo can hand you one. Y queremos orar por Denise. And we want to pray for Denise. Y también queremos orar por la familia de nuestra hermana Sandra porque falleció su abuelita, entonces vamos a orar por ellos. And we want to pray for Sandra and her family because her grandmother passed away. Padre, gracias que en Cristo somos una familia. Father, we thank you in Christ that we are one family. Lo que afecta a un miembro del cuerpo afecta a todos. What affects one person in the body of Christ affects all. Nos afecta el dolor que está pasando nuestra hermana Sandra y su familia. It affects us the pain that Sandra's feeling right now. Y te pedimos, Padre, que tú seas su consolación We pray that you will be her comfort y que, Padre, también la consolación de toda su familia. and also the comfort of all of her family. Y gracias, Señor, por la esperanza que ellos tienen, que su abuelita conocía a Jesús. And thank you, Lord, that her grandmother knew the Lord. Y también te pedimos por Denise, We also pray for Denise, que, Padre, continúes a traer sanación a su cuerpo. that you would continue to bring healing to her body. Y a todos los hermanos y hermanas en esta iglesia, And to all the brothers and sisters in this church con aflicciones físicas with physical affliction y con otro tipo de aflicciones, and other types of affliction, te rogamos, Padre, que en tu gracia y tu fidelidad, we thank you that in your grace and your faithfulness, que, Padre, tú les ayudes. Father, you would help them. Te necesitamos desesperadamente, Señor. We need you desperately, Lord. Y ayúdanos a aprender las lecciones que tú nos enseñas Help us to learn the lessons that you're teaching us right por now medio de las dificultades. by difficulty. Nos encomendamos a ti, Señor, We give ourselves up to you, Lord, Padre, que seamos un pueblo adorador. that we would be a worshiping people. Señor, te entregamos este tiempo. We give you this time. Ponemos a un lado todas las distracciones. We put to the side all distractions. No queremos pensar en nada más en este momento, We don't want to think of anything else in this moment. solamente Cristo. Just Christ. Háblanos, Señor. Speak to us. Cámbianos, Padre, Change us. en el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amen. Salmo 2. Psalm 2. Dice lo siguiente: The following. ¿Por qué se amotinan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Why do the nations rage and the people plot a vain thing? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo: The kings of the earth set themselves and the rulers take counsel together against the Lord and against his anointed, saying, rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. Let us break their bonds in pieces and cast away their cords from us. El que se sienta como rey en los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos. He who sits in the heavens shall laugh, the Lord shall hold them in derision. Luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará, diciendo: Then he shall speak to them in his wrath and distress them in his deep displeasure. pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sion, mi monte santo. Yet I have sent my king on my holy hill of Zion. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. I will declare the decree. The Lord has said to me, You are my son. Today I have begotten you. Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. Ask of me, and I will give you the nations for your inheritance and the ends of the earth for your possession.
Tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. You shall break them with a rod of iron. You shall dash them to pieces like a potter's vessel. Ahora pues, oh reyes, mostrad discernimiento, recibid amonestación, oh jueces de la tierra. Now therefore be wise, O kings, be instructed, you judges of the earth. Adorad al Señor con reverencia y alegraos con temblor. Serve the Lord with fear and rejoice with trembling. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán bienaventurados son todos los que en él se refugian. Kiss the Son, lest he be angry, and you perish in the way. When his wrath is kindled but a little, blessed are all those who put their trust in him. Hermanos, acuérdense que los salmos son cantos. Brothers and sisters, remember that the Psalms are songs. Este es un canto que cantaba Israel en sus reuniones. This is a song that the people of Israel would sing in their when they would congregate. Y por el hecho que es un canto, And the fact that it's a song, es una bendición. it's a blessing. Es una causa, lo que dice aquí, de regocijarse. It's a cause to rejoice. Entonces, conforme estudiamos este Salmo 2, So according to us studying this Psalm 2, recordemos la bendición que va a ser para nosotros. remember the blessing that's going to be for us. Algo que descubrí en estudiar el Salmo 2 Something I discovered while I was studying Psalm 2 es que Dios nos está dando una cosmovisión. is that God is giving us a worldview. Todos los que están aquí saben lo que es una cosmovisión. Do you know what a worldview is? Yo creo que hoy en día todos los jóvenes americanos saben lo que es una cosmovisión. I believe that here today in this culture, all the young people know what a worldview is. Una cosmovisión es simplemente la visión que tú tienes del mundo. Worldview is basically a vision that you have of the world. O es bíblico, It may be biblical, o puede ser secular. it could be secular. En un país comunista sería una visión comunista. In a socialist country, it would be a communist worldview. Para el no creyente, su cosmovisión toda gira alrededor de sí mismo. So a non-believer, their worldview is all about them. Pero si tienes una cosmovisión cristiana, But if you have a Christian worldview, porque has entregado tu vida a Cristo, because you've given your life over to Christ, todo gira en torno de Cristo. all goes around Christ. En muchas de las escuelas cristianas, como la que asiste mi hija, And many Christian schools, like where Emma goes, ahí están ayudándoles a los jóvenes a desarrollar una cosmovisión bíblica. and there they're developing a Christian worldview. Entonces, en este salmo, So in this psalm, conforme tú lo lees, tú lo cantas, so according to you reading it, singing it, te das cuenta que el escritor you understand that the writer está dándole al que está cantando y leyendo una perspectiva que tiene Dios en su mente, en su corazón. he's giving the reader, the singer, this is God's vision. Es su perspectiva de Dios. This is God's perspective. Es la manera que Dios mira al mundo. This is how God views the world. Es la manera que Dios mira a las personas. This is how God views people. Es como si tú te vas a meter en la mente de Dios y ver las cosas por medio de sus ojos en este Salmo 2. It's like if you were to go into God's brain and see what He sees. Y no solamente vas a ver una perspectiva del mundo y del hombre, So not only will you see the world and man, pero vas a ver de sus ojos la visión que Él tiene para el futuro, but you also see His eyes and what He sees in the future. para que tú entres en ese plan So that you get into that plan y seas bendecido. and that you be blessed. Entonces he titulado el mensaje So I titled this message, Una cosmovisión de bendición. A Worldview of Blessing. Una cosmovisión de bendición. A blessed view of the world. Porque Dios nos está dando una visión de cómo Él ve las cosas Because He's giving us a worldview of how to see things para que tú seas bendecido. so that you would be blessed. Hay 4 partes en este Salmo 2. There are 4 parts in this Psalm 2. No tengo un PowerPoint, I don't have a PowerPoint. pero si tomas notas But if you take o notes, si tienes buena memoria, or if you have really good memory, vamos a ver lo que el hombre quiere, we're going to see what man wants. vamos a ver cómo responde Dios
And we're going to see how God responds. Vamos a ver lo que Dios quiere We're going to see what God wants y vamos a ver cómo debe responder el hombre. and how a man should respond to this. Entonces, mi argumento, So, my argument, lo que yo quiero convencerles a ustedes esta noche, what I want to convince you of this tonight, es que usemos el Salmo 2 como nuestra cosmovisión is that we use Psalm 2 as our worldview y que nos sometamos a este rey and we submit to this king para que pueda ser tu vida bendecida. so that your life would be blessed. ¿Ok? Entonces comencemos. So, let's start. Estamos viendo por medio de los ojos de Dios We're seeing by the eyes of God cómo Él ve a la gente, how he sees the people, especialmente los impíos. especially sinners. ¿Ok? Y va a hablar de las cosas que ellos quieren. And he's going to speak about what they want. Entonces, esta sección del 1 al 3 es lo que el hombre quiere. So verses 1 to 3 is what man wants. Versículo 1. Verse 1. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Why do the nations rage and the peoples plot a vain thing? Entonces Dios está haciendo una pregunta. God's asking a question. ¿Qué trae la gente? What do the people have? ¿Por qué se alborotan? Why do they cause chaos? ¿Y por qué piensan cosas vacías? And why do they think of empty things? Dice, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo. It says, the kings of the earth set themselves and the rulers take counsel together against the Lord and against his anointed, saying. Entonces Dios dice, este pequeñito mundo, So God says, this small little world, this puny world, ¿verdad? La mayoría de las personas en él, the majority of its people, quiere Dios que tú veas esto, ¿cómo son? God wants to see how this is. ¿Por qué actúan así? Why do they act like this? ¿Por qué se enfurecen y se alborotan? Why do they rage and create a chaos? ¿Y por qué todos se juntan And why do they get together, mano a mano, hand in hand, en contra de Dios against God y contra su ungido? and against his anointed? ¿Quién es el ungido de Dios? Who is the anointed of God? El Mesías, Christ. el Cristo o el Mesías. Messiah or Christ. Si eres nuevo a la fe cristiana, So if you're new to the Christian faith, la palabra Mesías hebrea the Messiah is Hebrew, y la palabra Cristo griego, and the word Christ is Greek. ambas palabras significan el ungido, Both words mean the anointed. el que Dios ha derramado aceite, el escogido. The one that God has poured oil on him, the anointed. Y lo que Dios dice es, todo el mundo, And what God says is all the world, de manera general in general, y juntos, and together, rechazan a Dios. reject God. Y tú lo puedes ver. And you can see it. Lo puedes ver en las multitudes de personas que no tienen nada que ver con Dios. You can see it in the multitudes that don't want anything to do with God. No piensan en Dios todo un día, They don't think of God not even once in the day, todos los días. all the time. Y muchos de ellos abrazan la evolución. And many of them embrace evolution. Y mano a mano And hand in hand, están en una conspiración they're in a conspiracy para decir que Dios no existe. to say that God does not exist. No solamente lo ves en ellos, You not only see it in them, pero los ves en personas de otras religiones que no creen en Cristo, but you see it in other religions that don't believe in Christ, que no creen en Cristo como el creador y el único camino a Dios. that do not believe that Christ is the only way to God and salvation. A pesar que Dios les ha enseñado que Jesús es el único camino. Even though God has shown that Christ is the only way. A pesar que Dios les ha enseñado que Él es el creador. Although God has clearly shown that He's the creator. En Romanos 1:18, Romans 1:18, escuchen lo que dice Dios. please hear this. Dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who suppress the truth in unrighteousness. La gente que no cree en Dios People who do not believe in se God, han agarrado de la mano they go hand in hand, y todos juntos están tratando de, como dice aquí, detener el conocimiento de Dios.
And see, they're doing what right here, hand in hand, and they're just like it says right here. They suppress the truth in unrighteousness. No quieren nada que ver con Dios They don't want anything to do with y God, empujan el conocimiento de Dios hacia abajo como si no existe Dios. and they suppress the truth so far down as if God doesn't exist. Pero ahí en Romanos 1:18 But there in Romans y 1:18 19 and 19, dice que lo que de Dios se conoce les es manifiesto porque Dios se los manifestó. it says, because what may be known of God is manifest in them, for God has shown it to them. Dios les ha enseñado God has taught them que hay un Dios that there is a God en la creación, in creation, en su conciencia, in their conscience. y sin embargo todos mano a mano actuando como si Cristo no es nadie. However, they go hand in hand and say that Christ is not the only one. Y si eso no fuera mal, And if that wasn't bad enough, hay personas que dicen que creen en Cristo there are people that say they believe in Christ. y no caminan con Cristo. They don't walk with Christ. No viven de acuerdo a la palabra de They Dios. don't live according to the Word of God. Pregunta, Question, ¿por qué es que hay tanta resistencia? why is it that there's so much resistance? ¿Qué es lo que el mundo quiere? What is it that the world wants? Miren lo que dice el versículo 3. Look at verse 3. Rompamos sus ligaduras Let us break their bonds y echemos de nosotros sus cuerdas. and cast away their cords. Entonces esto es lo que el mundo quiere. That's what the world wants. Ellos quieren romper cualquier cosa que los amarra a Dios. They want to break whatever that would tie them to God. Cualquier cosa que los hace responsables a Dios. Whatever thing that would make them responsible to God. Quieren romperlo, versículo 3. They want to break it off, verse 3. Quieren echarlo, echar las cuerdas. They want to cast away the cords. Estas palabras, ligaduras y cuerdas, These words, bonds and cords, hablan de cosas con las que amarran a los animales. this speaks of things that tie up animals. Así son la mayoría de la gente en este mundo. Sienten amarrados por la ley de Dios, los mandamientos de Dios. That's what the majority of the people feel, that they're being tied to the law of God. Porque piensan que servir a Dios es un tipo de esclavitud. Because they believe that serving God is slavery. Ellos quieren poder hacer lo que ellos quieren. They want to say whatever they want to do. Cualquier actitud que ellos quieren, Whatever attitude they want, cualquier vicio que ellos quieren, whatever vice, no perdonar, not forgiving, no amar, not loving, ser egoísta. being egotistical, selfish. La gente del mundo odia las restricciones de Dios en sus vidas. They hate any kind of restrictions on their life. Tú y yo sabemos que no es una restricción servir a Dios. You and I know it's not a restriction to serve God. Tú y yo éramos esclavos a nuestro pecado cuando no conocíamos a Jesús. You and I were slaves to sin before we knew Christ. El pecado nos estaba matando. Sin was killing us. Y cuando vinimos a Jesús, Él nos liberó de esa esclavitud. And when we came to Christ, He freed us from that slavery. Y por primera vez vivimos. And for the first time, we actually lived. Por primera vez teníamos paz First time we had peace y vida abundante. and abundant life. Porque teníamos paz con Dios. Because we finally had peace with God. Pero en este mundo, But in this world, la mayoría de la gente the majority of the people ve a Dios como restrictivo, see God as restrictive, pesado. heavy. En toda su vida, In all their lives, ellos quieren cortar cuerdas. they want to break the cords. No me amarres, Don't tie me up. no me digas. Don't tell me. Entonces, esa es la perspectiva que Dios tiene de la gente del mundo. And that's a perspective that God sees that man has. En Juan 3:20 dice que la gente no viene a Cristo porque aman su pecado. In John 3:20, it says that people don't come to Christ because they love their sin. Entonces acabamos de ver por los ojos de Dios, So we have just seen through the eyes of God, versículo 1 al 3, verse 1 through 3. punto número 1, Point 1 is lo que el hombre quiere. what man wants. Ahora versículo 4 a 6, Now, verse 4 to 6, vamos a ver cómo Dios responde. how God responds. Miren el versículo 4. Look at verse 4. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos.
He who sits in the heavens shall laugh. The Lord shall hold him in derision. A Dios le da risa. To God it's funny. El pequeño, insignificante hombre Puny, insignificant man. peleando en contra de él, ¿verdad? Fighting against God. Haciendo alianzas para poder reforzar su pecado. Making alignment so that they could just sin and sin and sin. A Dios lo tienen en carcajadas. God is laughing hilariously against them. ¿Se acuerdan Génesis 11? You remember Genesis 11? Hicieron una torre, le llaman la Torre de Babel, They made the Tower of Babel para llegar al cielo por su cuenta. to reach the heavens on their own. Ese es el hombre. That's the man. That's man. Y Dios bajó And God lowered. y dijo la palabra And he said y confundió sus idiomas. one word and confused everyone. Hoy es igual. Today it's the same. El hombre tiene sus leyes de legalizar el aborto, Man has laws to allow for abortion, legalizar la identidad del género, to legalize gender identity, homosexualidad. homosexuality. No puedes predicar a Cristo o orar en las escuelas, You can't preach Christ or pray in the schools, leer la Biblia. read the Bible. La resistencia The resistance hacia Dios es grande. against God is so big. En Juan 15:18, John 15:18, Jesús dijo, no te maravilles que el mundo te odie, he said, don't be surprised that the world hates you, porque a mí me odiaron primero. because they hated me first. Entonces, a Dios se le hace chistoso, So to God it's funny. se le hace locura, It seems to him madness. y sobre todo esto es un esfuerzo vacío que está haciendo el hombre And above all, it's a vain attempt that man's trying to do, de resistir a Dios. to resist God. Entonces, pregunta, So I have a question. ¿Dios va a responder solo con risa por el resto de la eternidad? God will just laugh for the rest of eternity? No. No. Vamos a ver qué más hace Dios para responder. We're going to see what else God does when he responds. Dice, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Then he shall speak to them in his wrath and distress them in his deep displeasure. A Dios no se le puede burlar para siempre. You cannot make fun of God forever. A Dios no se le puede ignorar para siempre. You cannot ignore him forever. Ya vimos que Dios está activamente derramando su ira en este momento. We've already seen that God is actively showing his wrath against. En Romanos 1:18. In Romans 1:18, Por eso es que la gente muere, that's why people die. por eso es que la gente se enferma, That's why people get sick. por eso es que hay calamidades, That's why there's calamity. porque Dios está activamente hoy en día derramando su ira. Romanos 1:18. Because God today is actively giving out his wrath. Pero un día, But one day, muy pronto, very soon, Dios va a consumar su ira sobre este mundo rebelde. God will consummate his wrath against this rebellious world. Y eso es lo que dice el versículo 5. And that's what verse 5 says. Luego, Then, muy pronto, very soon, dice que Dios va a hablarles God, he shall speak to them en su furor in his wrath y los turbará, and distress them. les va a causar problemas He will cause problems a las personas de este mundo to the people of this world con su ira. with his wrath. ¿Cuándo ocurre eso, hermanos? When does that happen? ¿Cuándo ocurre la consumación de la ira de Dios? When does God consummate his wrath? Donde Dios dice ya no más. When God says no more. Ocurre cuando Jesús regresa a esta tierra It happens when Jesus comes back to this earth a reinar sobre este mundo. to reign on this earth. Y Él va a reinar desde Jerusalén, And he will reign from Jerusalem, que es su santo monte. which is his holy hill. Y aquí es lo que dice el versículo 6. And this is what verse 6 says. Dice, pero yo, Yet I, dice, el mundo puede hacer todas las locuras que quiera. he says, the world can do with all the craziness it wants to do. Si quieres ser rebelde, sé rebelde. You want to be rebellious? Be rebellious. Dice, pero yo, dice Dios, But I, God says, yo he puesto a mi rey sobre Sión, mi santo monte. I have set my king on my holy hill of Zion. El hombre tiene lo que él quiere hacer, ¿verdad? El versículo 1 al 3. Man has what he wants to do, verses 1 through 3. Ya vimos cómo Dios responde. We
saw God's response to that. Pero ahora vamos a ver lo que Dios quiere hacer. Now we see what God is going to do. ¿Ok? Y lo que Él quiere hacer en el 6 al 9, And what he wants to do, we see in verses 6 through 9. y la manera que Él va a traer su ira, And the way that he's going to bring his wrath, Él va a poner su rey sobre su santo monte Jerusalén. he will put his king on the holy hill of Zion. ¿Saben cómo trabajan todo eso? You see how all that works? En 2 de Samuel 7, In 2 Samuel 7, Dios hizo un pacto, God made a covenant. covenant. ¿Saben con quién? Do you know with who? ¿Quién dijo David? Who said David? Con David. Antes que David muere, Dios hace un pacto con David Before David dies, God makes a covenant with David. y le promete a David poner uno de sus descendientes sobre su trono. And he promises to put one descendant on the throne. En Jerusalén, obviamente. In Jerusalem, obviously. Segundo de Samuel 7, 11 al 13. 2 Samuel 7, verses 11 to 13. Escuchen lo que le dice Dios a David, Please hear what God says to David. por favor. Jehová te hace saber que Él te hará casa. Also, the Lord tells you that he will make you a house. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. When your days are fulfilled and you rest with your fathers, I will set up your seed after you, who will come from your body, and I will establish his kingdom. ¿Quién es él? Who is that? ¿Quién vino de las entrañas de David? Who comes from David's body. Y se va a sentar sobre el trono de David. He will sit on the throne of David. Es Jesús. Jesus. Dice en el versículo 13, It says in verse 13, Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. he shall build a house for my name, and I will establish the throne of his kingdom forever. El hombre tiene lo que él quiere, hace lo que él quiere. Man has what he wants, Él hace lo que él quiere. or he does what he wants. Dios responde. God responds. Pero ahora hay que ver qué es lo que Dios quiere. Now we see what God wants. La meta de Dios. The goal of God Esto es tan importante. is so important. La cosmovisión de Dios. The worldview of God, El plan de Dios. the plan of El God, objetivo principal de Dios en este mundo the ultimate goal of God in this world no es nuestra felicidad. is not our happiness. No es la bendición de nosotros. It's not our blessing. Puedes tener bendición Yes, you can be blessed y si entras en este plan, if you enter into that plan, pero su objetivo principal but his main objective es establecer a su hijo sobre ese trono en Jerusalén. is to establish his son on that throne in Jerusalem. Eso es lo más importante para nuestro Dios. That is the very most important thing for him. Y la razón que esto está amarrado a la ira de Dios, And why this is connected to the wrath of God? porque la gente no va a decir, ok, ven Jesús y yo hago todo lo que tú quieres. Because people will not just say, come God and I'll do everything you want. No, va a tener que haber una guerra No, there will actually be a war para acabar con todos los rebeldes. to end all the rebellions. Y eso ocurre en la batalla del Armagedón. And it happens in the Battle of Armageddon. Y les quiero leer qué es lo que va a ocurrir ese día. And I want to read to you what happens that day. Y ese día también se llama el Día del Señor. And that day is also called the Day of the Lord. Porque esto es importante para tu cosmovisión. Because it's so important for your world vision. Es importante para tu entendimiento de este mundo, de esta creación. It's helpful and so important for your understanding of this world and the worldview they have. Apocalipsis 19. Revelation 19. Al fin de la tribulación. At the end of the tribulation, Juan dice, John says, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea. Now I saw heaven open, and behold, a white horse, and he who sat on him was called Faithful and True, and in righteousness he judges and makes war. Juzga y pelea Judges and makes war en un caballo blanco.
on a white horse. ¿Quién crees que es este? Who do you think that is? Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. His eyes were like a flame of fire, and on his head were many crowns. He had a name written that no one knew except himself. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. He was clothed with a robe dipped in blood, and his name is called the Word of God. Es un guerrero. It's a warrior. Y tiene sus vestidos teñidos de rojo porque es la sangre de los impíos. And he has his clothes in blood because it has the blood of the sinners. Y luego dice, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. And the armies in heaven, clothed in fine linen, white and clean, followed him on white horses. Y esos son los que han entregado sus vidas a Cristo. And those are those who have given their lives to Christ. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino y del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Now out of his mouth was a sharp sword, that with it he should strike the nations, and he himself will rule them with a rod of iron. He himself treads the winepress of the fierceness and wrath of Almighty God. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: And he has on his robe and on his thigh a name written, Rey de Reyes y Señor de Señores. King of Kings and Lord of Lords. El mundo quiere deshacerse de esas cuerdas. The world wants to do away with those cords. El mundo quiere entregarse desenfrenadamente al pecado. The world just wants to give themselves completely over to sin. Pero el enfoque de Dios But the focus of God es establecer el reino de su Hijo. is to establish the reign of his Son, Y Él se ríe. and he will reign. Y Él se ríe And he laughs a los que están resistiendo. against those who resist. En el versículo 7, In verse 7, el salmo cambia. the psalm changes. Ahora, ¿sabes quién va a hablar? You know who speaks now? Ahora va a hablar el Rey. Now the King will speak. Ahora va a hablar el Cristo. Now the Christ will speak. Esta es una de las profecías mesiánicas más importantes en la Biblia. This is one of the most important messianic prophecies of the Bible. Y aquí es donde tú ves que Dios es trino. And here you see that God is a Trinity. Porque aquí ves una comunicación entre el Padre y el Hijo. Because you see communication from the Father to the Son. Y lo que el Hijo va a decir And what the Son is going to say nos va a demostrar más de lo que Dios quiere. will demonstrate more of what God wants. Acuérdense, ahorita estamos viendo lo que Dios quiere. Remember, we're seeing what God wants here. Miren el versículo 7. Verse 7, Yo publicaré el decreto. I will declare the decree. Entonces Dios ha decretado algo So God has declared something que Él va a hacer, that He will be, sí o sí. no matter what. Y aquí Jesús la va a publicar. And here Jesus will declare it. Jehová me ha dicho, The Lord has said to me, mi hijo eres tú, You are my Son, yo te engendré hoy. today I have begotten you. Entonces Dios le ha dicho a su hijo So God has said to His Son, en decreto público, in public decree, que Él es su hijo. that He is His Son. En otras palabras, In other words, Dios quiere que todo el mundo sepa God wants that everyone to know que Jesús de Nazaret that Jesus of Nazareth es su hijo is His Son, y que es el Cristo. and He is the Christ. En algún momento en la Biblia tú has visto que Dios le ha anunciado a todo el mundo que Jesucristo es su hijo. At some point in the Bible, have you seen the Father say that the Christ is the Son? His Son is the Christ? Por lo menos 3 veces. 3 times at the very least. En su nacimiento At His birth, fue un anuncio a todos. it was an announcement to everyone. Lucas 2:11. Luke 2:11. En su bautismo At His baptism, fue un anuncio a todos, that was an announcement to everyone, porque todos lo escucharon. and everyone heard it. Mateo 3:17. Matthew 3:17. Y Romanos 1:4 In Romans 1:4, dice que la resurrección it says that the resurrection
declara a Jesús como Hijo de Dios con poder. declares Christ the Son of God with power. Entonces Dios no solamente lo ha dicho, So God not only has said it, lo ha demostrado. He has demonstrated it. Él quiere que todo el mundo sepa que Jesús es su Hijo y su Rey. He wants everyone to know that Jesus is His Son and the King. ¿Qué más quiere el Padre? What else does the Father want? Mira lo que dice Jesús que va a decirle al Padre. Look at what Jesus will say to the Father. No. Mira lo que Jesús dice que el Padre le va a decir a él. Look at what Jesus says that the Father says about Him. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Ask of me and I will give you the nations for your inheritance and the ends of the earth for your possession. Me encanta eso. I love that. Porque nosotros estamos pensando de mil cosas, ¿verdad? Because us, we're thinking of 1,000 different things. Y Dios tiene un objetivo. And God has one objective. Hijo, Son, pídeme ask me y yo te daré and I will give you las naciones the nations por tu herencia for your inheritance y los pueblos and the ends of the earth por tu posesión. for your possession. Eso es lo que Dios quiere. That is what God desires. Esa es una bendición para su Hijo así. That is a blessing for His Son. Y tenemos que comenzar a ver a Dios de esa manera. We need to see God in that way. Que Jesús es la prioridad, That Jesus is the priority, el preeminente the preeminent one de todo el universo, of all the universe, no nosotros. not us. En Colosenses 1 Colossians 1, nos dice de Jesús, it says about Jesus, Él es la imagen del Dios invisible, He is the image of the invisible God, el primogénito de toda la creación. the firstborn over all creation. Eso significa que Él es el heredero, That means that He inherits everything. porque en Él fueron creadas todas las cosas, For by Him all things were created, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, that are in heaven and that are on earth, visibles e invisibles, visible and invisible, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. whether thrones or dominions or principalities or powers. Escuchen esto. Hear this. Todo fue creado por medio de Él y para Él. All things were created through Him and for Him. ¿Hay alguna pregunta de si Él no es el preeminente? Is there any doubt that He's not the permanent one? Todo es para Él. All is for Him. Imagínate tú, tienes un hijo. Imagine you have a son. Tú quieres lo mejor para Él. You want the best for him, right? El Padre también quiere lo mejor para su hijo. The Father wants the best for His Son. Y Dios le va a dar a su hijo And God will give to His Son, de todas las naciones of all the nations, un pueblo santo, a holy nation, redimido redeemed para su bendición de Él. for the blessing, for God's blessing. Y cuando Jesús se ha establecido como el rey, And when Jesus is established as the King, el Salmo 86:9 dice que todas las naciones van a venir a Jerusalén a adorar a Cristo. Psalm 86 says that all the nations of the world will come to praise Christ. Pero como les digo, hermanos, But like I told you, brothers, va a ser por medio de guerra. it will be after war. Porque el hombre no va a doblar las rodillas sino más. Because man will just not bow the knee right in front of him. Y eso es lo que dice el versículo 9. And that's what verse 9 talks about. Miren por favor el versículo 9. Look at that now. Esto es lo que va a hacer Jesús. This is what Jesus will do. Los quebrantarás con vara de hierro. You shall break them with a rod of iron. Como vasija de alfarero los desmenuzarás. You shall dash them to pieces like a potter's vessel. Este es un tremendo pasaje, hermanos. This is so tremendous. Hemos visto lo que el hombre quiere We have seen what man en wants, el 1 al 3, 1 to 3, cómo Dios responde en el 4 al 6, al 4 al 5. how God responds from 4 to 5. Hemos visto lo que Dios quiere del 6 al 9. We've seen what God wants from verse 6 to 9. Y todo es lo que dice indicativos. And it's all indicating Simplemente cosas que debemos ver. things that we should see. Todavía no nos ha dado Dios nada para hacer. He hasn't given us anything to do in this passage yet, okay? Todo es para que tú mires y veas lo que la prioridad es.
All is for that you see it and you see what the priority is. ¿Ok? Ahora, en los versículos 10 al 12, And verses 10 to 12. ahora vas a ver cómo debe uno responder. And now we see how one must respond. No como las naciones. Not like the nations, obviously. No quiero a Dios en mi vida. I don't want nothing of God in my life. No. Not like that. 10 al 12, 10 to 12. ¿cómo debe el hombre responder? How should man truly respond? Versículo 10. Verse 10. Ahora pues, oh reyes, Now therefore, O kings, sé prudentes, be wise, admitid amonestación, jueces de la tierra. be instructed, you judges of the earth. En otras palabras, usa sabiduría, reyes. So in other words, kings, have wisdom. Escuchen lo que les voy a decir. Hear what I'm going to say. Y aquí les va. And here it goes. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Serve the Lord with fear and rejoice with trembling. Honrad al Hijo para que no se enoje Kiss the Son lest he be angry, y perezcáis en el camino, and you perish in the way. pues se inflama de pronto su ira. When his wrath is kindled but a little. Bienaventurados todos los que en Él confían. Blessed are all those who put their trust in him. Vamos a concluir con 4 exhortaciones breves. We're going to end with 3 brief exhortations. 4. 4. Miren lo que dice el 10. Look what verse 10 says. Recibe instrucción. Receive his instruction. Escuchen. Hear. ¿Ok? Cuando las escrituras hablan, When the scriptures speak, debemos recibir amonestación. we should receive exhortation. ¿Ok? Y lo primero que le dice Dios a los reyes, sabiendo que en cualquier momento Cristo viene, And the first thing God says to the kings, knowing Jesus is right there about to appear, servid a Jehová con temor. serve the Lord with fear. En otras palabras, In other words, este es mi rey. this is my king. Él no es una sugerencia. He is not just a suggestion. Ponte a servir al rey. Go forward and serve him. Si quieres tener sabiduría en tu vida, If you want to have wisdom in your life, oh reyes de la tierra, all kings of the earth, pónganse a servir a mi rey. serve my king now. Hermanos, necesitamos estar sirviendo a este rey. So, brothers and sisters, we have to serve the Lord. No estoy aquí para hacerle problemas a nadie, I'm not here to make problems for anybody. pero estoy aquí para decirte que esto es sabiduría But I'm here to say this is wisdom. a la luz de la ira que viene. Of course, in light of the wrath that is coming. Es una contradicción It is a contradiction. profesar conocer a Cristo Profess to know Christ y no servir. and not to serve. Entonces, servir a Jehová, pero no así nomás, Therefore, serve the Lord. pero no así nomás, pero con temor. Serve the Lord with fear. Okay. Una sugerencia, A suggestion. si no estás sirviendo a Dios, If you're not serving the Lord, o si estás solamente cuidando de tu familia, or you're just taking care of your family right now, por lo menos sirve al Señor en tu don espiritual. at the very least, serve in your spiritual gift. Y si necesitas tener una conversación acerca de eso, And if you need to have a conversation about that, hay muchos libros que les podemos recomendar. there's a lot of books we can recommend to you. Segundo, Secondly, fíjense lo que dice el 11. see what verse 11 says? Alegraos con temblor. And rejoice with trembling. En el Antiguo Testamento, In Old Testament times, tú no podías presentarte ante Dios triste, disculpen, ante los reyes triste. you can come before a king sad. ¿Se acuerdan de Nehemías? Remember Nehemiah? Nehemías estaba triste Nehemiah was y sad, tenía miedo porque se iba a presentar ante el rey. and he was very scared because he was about to go before the king. Porque presentarte ante un rey triste Because coming before a king sad, es como decir que ese rey, su reino no sirve para nada. it's like saying to him, your kingdom is and your reign is good for nothing. ¿Cuánto más ante Dios? How much more before God? Necesitamos no solamente servirlo, We not only need to serve him, pero regocijarnos en Dios. but rejoice in God. Y si no estamos regocijándonos, And if we're not rejoicing, pidámosle a Dios que nos ayude. we should ask God that he help us. ¿Ok? Lo que estés pasando hoy, What you're going through today,
Todos estamos pasando algo. We're all going through something. Algunos mucho más difícil que otros. Some much more difficult than others. Señor, ayúdame a regocijarme en tu presencia, Lord, help me to rejoice in your presence porque tú eres el Rey de Reyes. because you are the King of Kings. Versículo 12 Verse 12. dice, honrad al Hijo. Kiss the Son. En la Biblia de inglés dice, besa al Hijo. In the English Bible says, kiss the Son. Eso significa, cae prostrado ante Él That means fall bow before Him y adóralo. and worship Him. Esa debe ser la actitud That should be our attitude. de un hijo de Dios ante su Rey. An attitude of the Son of God before their King. Una actitud de adoración, An act of worship. de reconocer su grandeza. To recognize their majesty. Eso es la adoración. That is worship. Dios es santo, God is holy, majestuoso, majestic, Rey, King, perfecto perfect, y muchas otras cosas. and many more Y things. nuestra responsabilidad And our es responsibility reconocer esa grandeza y santidad is to recognize that holiness, that majesty, y reaccionar de acuerdo a lo que Él es. and react according to who He is. Eso es honrar al Hijo, That is to honor the Son, darle valor, to give Him the honor He deserves, darle peso, to give Him that heaviness He deserves. hacerlo la prioridad en tu día. Make that priority in your life. Eso es lo que debemos hacer a la luz de su pronta venida. That's what we should do in light of His soon coming. Dice, ¿por qué debes hacer esto? Para que no se enoje. And He says, why should you do this? So He doesn't be angry. Lest He be angry Y luego dice, y perezcas en el camino, and you perish in the way. pues se inflama de pronto su ira. When His wrath is kindled but a little. En otras palabras, In other words, cuando Jesús regrese, when Jesus comes, si no nos encuentra adorándole, if He doesn't find us worshiping Him, y todos los hijos verdaderos de Dios van a estar adorándole, and all true Christians will be worshiping Him. pero a los que Él no encuentra adorando, But those He does not find worshiping Him, ya sabemos lo que va a ocurrir. we know what's going to happen. De repente se va a prender su ira en contra de ellos. Out of just an instant, He will have His wrath kindled Ya va a against ser them. muy tarde para el arrepentimiento. It will be too late for repentance. ¿Se acuerdan de la parábola de las 10 vírgenes? Do you remember the 10 virgins? 5 sabias y 5 insensatas. 5 wise, 5 foolish. Mateo 25. Matthew 25. Seamos las sabias. Let us be the wise ones. Y finalmente And finally, dice, bienaventurados and it says, blessed todos los que en Él confían. are all those who put their trust in Him. Eso significa literalmente todos los que se refugian en Él. Literally means all those who seek refuge in Him. Todos los que se esconden en Él de la ira que viene. All those who hide in Him because the wrath is to come. Esas personas serán bendecidas. Those people will be blessed. En el Salmo 25 dice que si tú te refugias en Jehová, It says that if you take refuge in Jehovah and Yahweh, si tú corres a Cristo para tu protección, if you run to Christ as your protection, no serás avergonzado. you will not be ashamed. Este es el Evangelio, hermanos. That is the gospel. Este es el Evangelio. That is the gospel. Esta es la manera que tú y yo entramos en la bendición. That is the way that you and I go into blessing. Sabemos que viene el juicio. We know that judgment is coming. Sabemos la rebelión del hombre. We know the rebellion of man. Y corremos a Jesucristo. And we run to Christ. Y lo reconocemos como el Rey y Dios que Él es. We recognize Him as God and the King. Le pedimos perdón. We ask for forgiveness. Y confiamos en su gracia para salvarnos. And we trust in His grace to save us. Por lo que Él hizo en la cruz con nosotros. For what He has done on the cross for us. Y de ahí en adelante And from there forward, somos salvos. we are saved Por gracia. by grace. No por obras, Not by works, pero por su misericordia. but by His mercy. Y de ahí lo vamos a servir al Rey. And from there we're going to serve God. Vamos a regocijarnos en el Rey. We're going to rejoice in the King. Y vamos a adorar al Rey. And we're going to worship the King. ¿Y cuál es la evidencia que hemos recibido a este Rey? And what's the evidence? Que vivimos unas vidas de obediencia. That we live obedient lives. No vivimos
en perfecta obediencia, We don't live in perfect obedience, pero es nuestro anhelo but it is our great desire y es nuestro carácter. and it's our character. Pues Peter, si es tan importante para Dios establecer a su rey, But Peter, if it's so important to establish his king, si es la cosmovisión y todo lo que tú dices, if it's the worldview and all that you talk about, ¿dónde está? how is it? ¿Por qué no viene? How come it doesn't come? Porque han pasado miles de años. How come thousands of years have passed? Segundo de Pedro 3. 2 Peter 3. Dios no retarda su promesa, God is not slack in his promises, según algunos tienen por tardanza, as some count slackness, sino que Él es paciente para con nosotros, but is long suffering toward us, no queriendo que ninguno perezca, not willing that any should perish, sino que todos procedan al arrepentimiento. but that all should come to repentance. La razón que Jesús no ha venido The reason that Jesus has not come yet es porque hay personas, because there are people, quizás hay personas escuchándome, maybe even people hearing me just this minute, es posible en este salón, maybe even in this sanctuary, que todavía no se han arrepentido, that you still haven't que repented yet. todavía no han doblado la rodilla y se han postrado a este rey. Still you have not bowed and fall before Christ. Te ruego I beg you que hoy sea ese día. that today be the day of salvation, Que no vivas ya como las naciones, that you would not live like the world, no queriendo rendir cuentas a Dios, not wanting to be responsible unto God, queriendo llevar tu propia vida. doing your own life your way. Esa es una fórmula para el desastre. That is a formula for disaster. Y en cualquier momento, Whichever moment, la ira de este rey the wrath of this king se va a prender en contra de este mundo. will go against this world, Y tú tienes que estar listo. and you have to be ready. Padre, en el nombre de Jesús, Father, in the name of Jesus, te pido por esa persona we ask you for that person o personas or people que están escuchando mi voz who are listening to me right now, y jamás han entregado su vida a Jesús. and they have never truly given their lives to the Lord, Jamás han entendido quién tú eres, never understood who you really are, qué es lo que tú quieres, or what you want, cuáles son tus prioridades. what your priorities are. Te ruego, Padre, I beg you, que Father, habiendo escuchado este mensaje, after hearing this message, vengan a los pies de este rey that they would come to the feet of the King y busquen refugio and look for refuge del juicio que viene sobre este planeta. from the wrath against this world. Y Padre, nosotros que estamos en Cristo, And Father, those of us who are in Christ, ayúdanos a ser fieles help us to be faithful en servicio, in service, en regocijo in rejoicing, y en adoración. and in worship. Para tu gloria, For Señor. your Te glory, damos Lord. gracias We give you thanks. en el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amen. Usemos los últimos 15 minutos que tenemos, hermanos y hermanas, en oración.